Bueno, pues bienvenidas a todas a este que es el sexto Congreso de Educación Artística para el Desarrollo Humano, que el Instituto Cultural de León hace año con año. Este año la temática es feminismo y género, y bueno, este círculo de diálogo que nos toca conversar hoy tiene por título Coyuntura feminista y educación. Para este círculo tenemos la participación de nuestra invitada especial, la doctora Abril Saldaña, y me voy a permitir leer un poquito de lo que es su reseña. Ella es madre, feminista, es doctora en sociología por la Universidad de Manchester en el Reino Unido, es profesora investigadora del Departamento de Filosofía e imparte la materia de género y filosofía. Sus áreas de especialidad son los estudios de género y la reproducción. Ha trabajado el tema de la comida y la distinción desde el servicio doméstico, y durante los últimos años estuvo al frente de un proyecto sobre obesidad desde los discursos médicos y científicos, y además desde la experiencia de madres de niños diagnosticados con obesidad. Pues le damos la bienvenida a Abril, le damos la bienvenida a las compañeras que se inscribieron, que se registraron para estar en este círculo de diálogo. Tuvimos ya una reunión previa en donde estuvimos compartiendo algún material, algunos textos, y pues le voy a dar la palabra a la doctora Abril para que nos comparta un poco de lo que se vio en esta reunión previa y que da como preámbulo para este círculo de diálogo. Bienvenida, Abril. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias, Edith. Gracias a todas por estar aquí nuevamente. Y sí, pues efectivamente estuvimos platicando la semana pasada. Tuvimos una sesión en donde vimos el trabajo, hablamos sobre feminismo, sobre género y sobre educación. Vimos el trabajo de Judith Butler, de Virginia Woolf, vimos un poco el trabajo de Sara Ahmed y su obra Vivir una vida feminista. Hablamos de la educación, del tema de la educación y digamos el género y la diferencia sexual en los libros de texto, gratuitos que ha producido la Secretaría de Educación Pública, tanto en los años 60 como ahora, y en la diferencia, digamos, del tema de la diferencia sexual en estos libros. Hablamos de los currículos, del currículo oculto, ¿no? O sea, todas esas cosas que trataban la diferencia sexual, pero que no estaban necesariamente, digamos, en el currículo, sino que tenía que ver con actitudes, con frases, con comportamiento de profesores, profesoras dentro del salón de clases, y cómo eso afectaba, digamos, la visión sobre el feminismo y sobre el género en las escuelas, en las academias en general, ¿no? En las instituciones de educación, no nada más a nivel primaria, sino en todos los niveles, y digamos fuera de la institución, ¿no? O sea, aquello que aprendemos en la escuela y también aquello que tendríamos que desaprender, ¿no? Hablamos también sobre feminismo desde, digamos, no nada más desde una teoría, digamos, desde la teoría de no sé, Wanda Tomasi, que también vimos algo del texto de Wanda Tomasi, y digamos, la tensión entre el feminismo de la diferencia y el feminismo de la igualdad, ¿no? Los feminismos, digamos, que se adhieren más a una visión el de la igualdad entre los hombres y mujeres, y los feminismos de la diferencia, que más bien subrayan una forma, digamos, de estar en el mundo de las mujeres, que aunque es contextual y aunque es histórica, digamos, de alguna manera enfatizan, digamos, esta diferencia en lugar de pensar, digamos, en una igualdad, ¿no? Hablamos de la materialidad, de la producción, digamos, de la educación en el sentido, digamos, siguiendo el trabajo de Virginia Woolf, ¿no? Lo que las mujeres, ¿no? El trabajo sobre todo en el texto de Un cuarto propio, lo que las mujeres necesitan digamos, para escribir, para producir, y en este caso podríamos pensar en una producción de una obra artística, de literatura, pero también para producir conocimiento, ¿no? Y aquí hablábamos pues, de esta justicia epistémica, ¿no? Que necesitamos promover desde la educación, ¿no? Cómo se genera conocimiento, desde dónde se genera conocimiento, qué pensamos que es teoría, qué pensamos que es arte, cómo se piensa el arte y cómo se piensa la teoría cuando uno, digamos, contempla estas nociones de género y cómo las mujeres han sido colocadas
históricamente fuera de esta producción, ¿no? Fuera de esta producción tanto artística como de esta producción de conocimiento, ¿no? Y entonces a partir de ahí nos hacíamos tres preguntas rectoras, que digamos, y las asistentes de esta sesión se fueron con estas tres preguntas que en realidad yo después me reía porque son más de tres, ¿no? Pero las ubiqué, digamos, en tres rubros. El primero es ¿qué oyes cuando oyes la palabra feminismo? ¿Qué es para ti el feminismo? Más allá de la teoría específica de una autora o un autor, ¿qué sientes o qué es para ti, digamos, el feminismo en tu experiencia propia, ¿no? ¿Qué imaginas cuando imaginas la palabra feminismo al lado de la palabra educación, ¿no? O sea, ¿cómo concibes, digamos, el feminismo desde la educación? Y esto, digamos, no es una pregunta libre, es decir, es una pregunta que sí piensa, que puede informarse por una teoría específica, pero que también puede informarse desde la teoría que Sara Ahmed nos recordaba que uno produce desde la piel o desde la casa, ¿no? Desde la experiencia propia. La segunda pregunta, rectora, era si existe la posibilidad de una educación feminista para todos. Y esto, recuerden que lo platicamos con esta provocación que me hacían a mí de si existe la posibilidad de una maternidad feminista o básicamente estamos casi las mujeres condenadas a seguir una maternidad que de alguna manera nos oprime por el tema por la forma en la que las mujeres se han colocado como únicas responsables de los cuidados de los hijos. Digamos, transportábamos esto al tema de la educación y nos preguntábamos, ¿no? Que si existe, ¿no? ¿Cómo se ve, cómo se escucha, cómo se huele casi una educación feminista? ¿Cómo se imagina en una educación feminista? Y bueno, y el feminismo, digamos, desde una visión amplia, ¿no? Un feminismo que acepte la diferencia, ¿no? Que ponga la diferencia al centro y no solamente la diferencia de las mujeres, sino decíamos la diferencia también de otros, ¿no? Que digamos, se encuentran en desventaja en una jerarquía, en esta jerarquía, digamos, patriarcal. Y la tercera pregunta era cómo desmantelamos el mundo que se ha construido o un mundo que se ha construido para acomodar solo algunos cuerpos desde la educación y desde una, digamos, práctica de desaprender aquello que pone en desventaja a otros, ¿no? Entonces eran esas tres preguntas rectoras y bueno, me encantaría conocer qué reflexionaron o qué pensaron las asistentes al círculo. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por invitarme y bueno, las escucho. Edith, por favor, si quieres. Sí, gracias, Abril. Pues Gracias. vamos a ir dándole la palabra una por una para que vayan compartiendo esto de manera ordenada. Entonces, podemos comenzar contigo, Sara. Me gustaría también, bueno, a ustedes no las presenté, ustedes se registraron para este círculo de diálogo. Me gustaría que antes de comenzar con su escrito o su reflexión, pudieran presentarse ustedes mismas, hablarnos un poquito de ustedes, para que pues también las personas que nos estén viendo las conozcan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Disculpen, es que estoy en una situación familiar con muchas niñas por aquí cerca, entonces me ando acomodando. Bueno, me da mucho gusto verlas de nuevo. Estoy muy contenta por compartirles las reflexiones que yo escribí sobre pues, el conversatorio que tuvimos. Y pues si puedo hablar un poquito de mí, les puedo decir que yo estudié la licenciatura en la Universidad de Sonora, soy licenciada en Literaturas Hispánicas y acabo de terminar la maestría en Estudios de Género en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y pues yo la verdad es que estoy muy involucrada con el tema pues sí, esta alianza que se puede hacer de los feminismos como resistencia dentro del sistema educativo. Y bueno, eso también como que lo estoy planeando pues no sé, es un tema que me tiene con mucha curiosidad, con mucha motivación también a partir de pues mi proyecto aplicado, mi proyecto de investigación aplicada que realicé durante la maestría con adolescentes. Entonces, bueno, desde ahí como que surge toda mi inquietud, es un ramo en el que me encantaría seguir trabajando y bueno, pues me voy a permitir leerles estas dos cuartillas que escribí, que igual y pues son muy generales, ¿no? Hay muchas cositas que escribí y decía, rayos, tendría que hilar muy fino con esta clase de comentarios, ¿no? Pero bueno, ahí me voy a aventar. Entonces, empiezo. Reflexiones en torno al diálogo de educación feminista.
El feminismo es una matriz viva. La agitación política en la memoria histórica y su praxis en lo cotidiano nos lo ha demostrado. Pensarnos y sentirnos en una cultura viva es aceptar que está propensa a pluralizar y modificar los caminos de realización social. Aceptarnos en ese proceso de devenir puede ser un primer paso para cuestionar los valores que seguimos transmitiendo a las generaciones en formación de conocimientos y sus relaciones con el mundo en general. En el círculo de diálogo reflexionamos sobre las ideas académicas que hablan desde distintos sitios de saberes feministas. Judith Butler alude a panoramas referentes a las experiencias disidentes queer o de morfología corporal y las complicaciones de reconocimiento que desestabilizan el ideal del sujeto político universal. La invitación de Sara Ahmed a pensar la teoría desde la cercanía con la piel, es decir, pensarnos y sentirnos desde las implicaciones socioculturales de nuestra dimensión corpórea. La reflexión concreta de Francesca Gargallo acerca del ámbito educativo y el androcentrismo imperante, aunada con las miradas de Wanda Tomasi sobre el ser neutro, desde las reflexiones y el legado filosófico canónico, pues que normalizan el androcentrismo como la objetividad del mundo, redondean este planteamiento de un problema que es lamentablemente vigente. Cuando pienso en la posibilidad de una educación feminista, siento cómo brotan ramificaciones de una escena tan esperanzadora. Primero, pienso en cómo definir el mismo feminismo como vertiente política a través de la cual se pretende concretar un proyecto educativo. Me basta decir por ahora que considero feminista cualquier sitio de resistencia hacia el sexismo, principalmente, pero que a su vez integre las sensibilidades de experiencias marginadas por las narrativas hegemónicas o que han contribuido a perpetuarlas desde miradas que afirman las desigualdades de clase, raza, capacitismo, entre otras. Me parece primordial mantener en vista estos ejes por la diversidad de poblaciones que atienden a las escuelas, donde la educación mixta es ineludible. En segundo lugar, si pensamos en consolidar un proyecto de educación feminista, será imprescindible reconocer los niveles que deben intervenirse. Por ahora se me ocurren dos de los que derivan más aspectos, el currículo explícito y el oculto. El explícito, pues, se refiere a los diseños del material curricular, los libros de texto y los temas que son estudiados en clase. El segundo se refiere a las prácticas que ocurren en estos espacios como resultado de una cultura hegemónica machista y no precisamente porque la institución demande su práctica, aunque bien puede solaparla por la normalización de estas mismas prácticas. Por lo tanto, el trabajo de capacitación docente es imprescindible. Pensar el sistema educativo es obligarnos a analizar su historia desde una perspectiva de género. Además, este ha obedecido a los intereses sociales y por lo tanto se encuentra impregnado de intereses políticos. En España surgió la práctica coeducativa como propuesta pedagógica feminista. Esta implica educar a cada alumno según sus particularidades o diferencias. Como también señala Gargallo, el problema derivado de la educación mixta es que su mecanismo de inclusión fue educar a mujeres y hombres en el mismo espacio sin alterar los aspectos del currículo oculto y oficial. En este terreno se permitió la perpetuación de una praxis sexista y una epistemología androcéntrica que facilitó la asimilación de los estereotipos de género. Marcela Lagarde propone el concepto de orfandad de género para señalar cómo millones de niñas y adolescentes acudieron a las escuelas, espacios que legitiman valores, prácticas e ideas, para reafirmar que las mujeres no figuran en los discursos hegemónicos, promoviendo así estereotipos que aseveran la incapacidad de las mujeres para realizar actividades fuera de lo que dicta la heteronorma. En tercer y último lugar, me queda apuntar que considero imprescindible sostener mecanismos de discriminación positiva en la elaboración de un proyecto educativo feminista. Es decir, incluir los aportes de las mujeres en las distintas áreas del conocimiento, pero también proponer esas miradas que particularizan la experiencia de estas en el mundo. Esto quizás atiende a las pretensiones de una praxis coeducativa en la que no se suma a tratar al alumnado como si sus experiencias de vida y constitución identitaria partieran desde los mismos sitios. En ese sentido, la propuesta reside con objetivos de promoción empática hacia otras realidades de habitar experiencias de vida marcadas por el género, la sexualidad, el capacitismo, el adultocentrismo, el colonialismo, la etnia, la raza y las posibilidades que permite la pertenencia a una clase socioeconómica, por mencionar algunos ejemplos. Pensar, por lo tanto, en un proyecto de educación feminista implica mirar y escuchar cualitativamente a la población que se pretende educar para dirigir una pedagogía sensible a sus realidades. Estudiar desde los sentidos comunitarios que aludan a prácticas horizontales que consideren las diferencias como ventajas y no como limitantes. Esto es, pues, propiciar el terreno para gestar una igualdad sustantiva.
Y bueno, eso es lo que a mí se me ocurrió. Gracias por la escucha. Muchas gracias, Sara. Vamos todas pues anotando por ahí como las dudas o las reflexiones que nos van surgiendo también con los aportes de las otras compañeras. Y bueno, podemos continuar contigo, Carmen. Bueno, yo cuando oigo la palabra feminismo, yo soy Carmen primero. Soy mujer, soy ama de casa, soy estudiante, estudio cultura y arte, el tercer semestre en la Universidad de Guanajuato. Estoy muy contenta de estar aquí y pues yo contesté a las preguntas detonadoras. Pues yo cuando escucho la palabra feminismo, escucho lucha, fuerza, empoderamiento, justicia, igualdad, equidad, pasión, unión, o sea, son muchas palabras englobadas con significados entrelazados de mujeres que buscan cambiar condiciones actuales. ¿Por qué cambiar condiciones actuales? Porque no está del todo bien. Las mujeres a través de la historia han pasado a un plano invisible. No es que no estén ahí, sino que pues no se toman en cuenta, no, aunque sean protagonistas de decisiones y de transformaciones, se les ha pasado un papel secundario. Yo creo que los actuales momentos nos dan la posibilidad de visualizarnos, de autoconcebirnos como seres importantes y protagonistas en la sociedad. Cuando yo escucho la palabra feminismo con educación, yo imagino mejores seres humanos, humanos empáticos, juntos sin prejuicios, porque los prejuicios son males que hay que terminar exterminar en nuestras sociedades. Personas que puedan llegar a ser capaces de construir nuevas maneras de dar y de recibir aprendizajes, para tomar conciencia de los errores, detener los abusos que históricamente el patriarcado ha ejercido sobre las mujeres, que no se siga reproduciendo esas conductas. Yo creo que sí existe la posibilidad de una educación feminista para todos, porque somos seres sociales. Vuelvo a reflexionar con respecto a que si yo estuviera sola no podría ser yo misma, ¿no? O sea, soy parte de. Se puede educar de forma feminista, pero con un enfoque, más bien con una visión de equidad, que resalte el valor humano, que tenga una libertad sexual, una libertad que no violente a los demás ni a mí mismo, porque luego la sociedad nos hace creer que no podemos y eso no está bien. Nos merecemos ser, nos merecemos estar. El patriarcado históricamente ha ejercido estas malas prácticas sobre las mujeres y entonces pues definitivamente que no se sigan reproduciendo. Yo creo que las visiones preconcebidas quitan valor al ser humano. Entonces, pues bueno, tenemos ahí como que una tarea muy grande por hacer. Yo creo que la educación feminista se ve como un oasis. Tenemos mucha sed. Yo creo que sí tenemos objetivos claros. Yo creo que hay que reconstruir el legado histórico. La educación feminista se escucha como un grito de libertad. Yo creo que podemos tomar acciones de empoderamiento. Se lee como una enciclopedia que abre el corazón para que hombres y mujeres sustraigan ese conocimiento, el conocimiento de vivir en armonía. Se percibe como el aire, está en todos lados. Un aire que arrastra irremediablemente la frescura de los tiempos nuevos. Estos son los tiempos nuevos.
estos tiempos que nos tocaron vivir. Huele a amor. El amor que penetra hacia nosotros, a nuestro ser, el amor de la abuela que prepara el chocolate caliente en una tarde lluviosa, el amor en el que debemos sentar los procesos de cambio, porque sin amor, sin el verdadero amor humano y social que fructifica, no se puede dar ese cambio. Yo creo que existe la posibilidad en este tiempo, y este tiempo es maravilloso, no hay otro, es el que nos tocó vivir y es en el que estamos centradas. La última pregunta era, ¿cómo desmantelamos el mundo que se ha construido para acomodar solo algunos cuerpos desde la educación y el desaprender? A veces suceden tragedias y ni así entendemos. Pero hay una conciencia. Yo creo que todos los seres humanos tenemos esa conciencia de decir, algo está mal, algo no está surgiendo como debe de ser. Nuestra presencia en la vida debe de ser visible. Y para lograr esto debemos destacar esa visión no solo hacia nosotros, sino hacia la sociedad. Yo estoy bien, pero hay compañeras que no están bien. Lo vemos con los feminicidios, los vemos con las trabas que ponen a las mujeres presidentas, los vemos con los asesinatos que surge de una violencia de gente frustrada que no tiene, que denigra a los demás, ¿no? Yo creo que una herramienta indispensable es la expresión artística, porque surge desde adentro, desde lo que tú como ser humano eres, y cuando sale forma parte de los demás. Yo creo que el machismo es un cáncer que poco a poco ha ido haciéndose palpable, ha disminuido, pero pues todavía falta mucho, mucho por hacer. Pues, ¿qué más le puedo decir? Yo lucho por la igualdad, porque las mujeres tengan las mismas oportunidades, que seamos unas y seamos fuertes para construir un mundo mejor. Muchas gracias, Carmen. Vamos a continuar con Luz Helena, por favor. Hola, buenas tardes. Abril, yo me uno apenas el día de hoy, porque justo el día pasado mi papi falleció, pero aquí estamos. Muchas gracias por dejarme entrar, me puse al corriente con las lecturas, y con las preguntas también una reflexión. No escribí como Sara Alicia, qué bárbara, qué cuartillas tan interesantes, o como Carmen, que ahorita también creo que habló de algo muy importante, que es reconocer las otras realidades, ¿no? Que a veces nos ponemos en nuestra burbuja y no entendemos. Híjole, yo creo que la más difícil es cómo llevar el feminismo a una educación. Y bueno, con base en las lecturas, en lo que han platicado, en las preguntas detonadoras, yo no pude evitar pensar en mi abuela. Por aquí anda una prima, no me va a dejar mentir, porque justo mencionaban, por ejemplo, ¿de quién viene lo feminista? Esa pregunta sí se me quedó como gancho, ¿de quién nos viene lo feminista? Y entonces yo no pude evitar de verdad caer en mi abuela. Les cuento rápidamente, mi abuela fue aquí en la zona de Veracruz la primer mujer periodista empírica. Sin realmente ir a la universidad, se fue abriendo camino y ya hasta nombre de calle tienen, ¿no? En el puerto de Veracruz y así. Sin embargo, yo creo que lo interesante es cómo es ese contraste de cómo, siendo ella una mujer y una mujer que se abrió paso en un mundo tan marcadamente de machos, que contaba unas historias que te erizaban la piel, precisamente de esta muestra de cómo ella tenía que aguantar muchas cosas o saber sortearlas. En casa, en la cocina, no podían pasar los hombres porque olía caca de gallina. Un hombre en la cocina olía caca de gallina. Entonces ellos no tenían por qué lavar sus platos, ellos no tenían por qué recoger ni siquiera la servilleta sucia,
¿no? Con la que se habían limpiado. A nosotras, por ejemplo, siempre se nos manejó tú te embarazas y tú sales de esta puerta, ¿no? Ay, no, tú tienes que, y además una presión así de, no, tú para estudiar y siempre fíjate con quién te juntas, pero los hombres si hacían alguna u otra cosa, sea la generación que fuera, no pasaba nada, ¿no? Porque es el Señor. Entonces hay frases como muy marcadas, que es lo que les digo, es como un contraste muy grande, ¿no? Porque tú puedes entenderla como una figura feminista y al mismo tiempo decir cómo es que puede funcionar esta receta entre una mujer que luchó contra algo y al mismo tiempo lo enseñaba en casa, ¿no? Primero la obligación. O sea, tú no podías sentar, aunque te murieras de hambre primero sírvele a tu marido, ¿no? Tú no podías quejarte de eso, de ¿por qué yo sí tengo que lavar mi plato? Pues que lo lave él también. El hombre en la cocina huele a caca de gallina. Perdónalo, es tu papá. Y entonces ese tipo de cosas, junto con, les digo, como que con la lectura va yo detonando y no sé si les pase, pero uno lo trae a sus realidades, ¿no? Entonces yo lo iba colocando en mi realidad y sí es cierto, yo decía, si hoy yo me puedo considerar una mujer feminista, no ha sido solito, o sea, no ha sido algo espontáneo, no nací así, sino por esta suma de mujeres para enseñarme lo que no quiero, pero también para mostrarme lo que sí. Entonces, creo que todas vamos tejiendo y somos maestras de vida. De verdad, yo no podría entender el feminismo sin otras mujeres. Sin esta abuela que por un lado me enseñó cómo la puedes romper, pese a todo y contra todo, y al mismo tiempo decir, wow, esto ya no lo quiero repetir. Hoy como madre, yo ya no lo quiero repetir con mis hijas. Yo quiero justo esta búsqueda de este mundo de equidad, de justicia, de igualdad y un entorno de paz. Y eso creo que también entra otro gancho, ¿no? En el tejido. ¿Cómo yo puedo pensar en una educación feminista? Pues entrándole también al rollo de la cultura de paz. Yo ya no puedo estar separando a los niños y mandarlos a carpintería y a las niñas un bordado. En mi época, así, digo, yo sé que me veo muy joven, muchachas, pero ya me pesan los años. Y en mis épocas, las niñas, y entonces yo, por ejemplo, sufría mucho y yo no, o sea, ni siquiera tenía la comprensión de qué era lo que me generaba molestia. Yo siempre decía, pues es que me pico, es que nunca le atino a la agujita, es que, pero era también como esta imposición. ¿Por qué me imponen a yo traer falda? ¿Por qué imponen al hombre a cortarse el pelo chiquitito? ¿Por qué imponen que él carpintería y entonces yo tejido? ¿Por qué no todos juntos? Y vamos decidiendo y vamos conociendo. Me quitas la oportunidad. Entonces, yo creo, ya para terminar mi intervención, perdón, si me alargué, yo pienso, y creo que es el punto al que vamos, y creo que la respuesta más difícil de dar es cómo ejercer una educación, uno desde casa, rompiendo patrones, identificándolos primero, rompiendo patrones y llevándolos a estos otros escenarios como el académico, como el escolar, y por ejemplo yo como maestra, ahora hablando como maestra, pues es justo enseñarles estas otras posibilidades. No sé si les ha pasado ahorita en otros talleres que hemos estado platicando con compañeras, que decimos, a ver, nombra mujeres. Hoy nos dijeron, es que nombra mujeres artistas, de cualquier... Y es un bloqueo mental, y dices, ¿cómo? O sea, pero si traemos aquí una carga y un listado. Lo mismo me pasa con mis chavos, cuando de repente les digo, oigan, mujeres literatas. Y sí hice el ejercicio, les puse clásicos hombres, clásicos mujeres, clásicos, que supone que es como cultura general, así para ir al concurso de 100 mexicanos, dijeron. Y con las mujeres no pudieron identificar una sola rostro, no digan nombres, rostros, decir, esta la... Con ellos una vez hice otro ejercicio de que tenían que generar una iniciativa de ley contra los feminicidios. Bueno, los chavos estaban que no podían creer cuando se echaron el clavado a investigar y decían, wow, porque era bien fácil compartir las fotos, ¿no? De las mujeres asesinadas, pero ya cuando se dieron cuenta de otras realidades, solitos decían, ¿qué es esto? Esto no lo queremos. Que hagan un programa social, vamos a inventar, hagan una propuesta de programa social, pero ¿qué creen? Para indígenas, pero para mujeres, que las mujeres científicas, pero en estas comunidades indígenas. Y lo mismo, o sea, creo que es una necesidad imperante y es una obligación
abrir estas puertas de los escenarios de los que no hablamos, porque pues no es mi entorno cercano, o porque mi burbuja, o porque no es discurso hegemónico, pues no se necesita, ¿no? Estas ideas de, pues para triunfar, tienes que, para ser exitoso, pues no necesitas realmente, porque pues tú como mujer, ¿no? Sí, chido tu vida, pero a lo que sigue. Entonces, bueno, es lo que les decía, todo esto me detonó y más lloré estos días porque son así conmigo. Y ya, me callo, no es cierto. Muchas gracias. Espero haber dicho, sí, bueno, al final es eso, creo que el feminismo es llegar a un estado de paz. Una paz para ser, para estar, para habitar y para compartir. Y no estamos ahorita en ningún estado de paz. Muchísimas gracias, Luz. Te mandamos un abrazo a todas. Qué bueno que estés acá con nosotras. Y me gustaría que continuáramos con Ceci, por favor. Preséntate y compártenos tu escrito. Hola, mi nombre es Cecilia Gómez y yo soy integrante de una comunidad cultural aquí en mi colonia. Yo vivo en Villa de San Juan. Y pues yo no estuve la vez pasada por trabajo, pero Edith me pasó la información y pues traté de hacer un pequeño escrito, pero leí la lectura, pero bueno, Edith me dio una opción y para hablar un poquito acerca más de lo que yo sentía. Y yo hice un escrito pequeño, pero más que nada es acerca de lo que yo he vivido personalmente, pues, desde niña. Y pues recordando un poco acerca de esas experiencias, fue lo que escribí. Yo lo puse feminismo, y puse, al escuchar esta palabra, me hace sentir acompañada y libre. Y yo puse, desde niña he vivido experiencias que las recuerdas toda la vida, pero que podemos cambiar. Frases de los propios padres, acerca de lo que es la posibilidad de estudiar en mis tiempos. Yo soy de los 80s. Me decía mi padre, ¿para qué estudias si vas a tener? Con esas palabras me decía, vas a tener tu cabrón que te va a mantener. Entonces no había posibilidad de estudiar en mi casa. Y pues así fue. Y yo la analicé y la pensé, y pues nada más equivocado que esa frase que él me decía. Y yo solo hubiera estudiado la primaria, con eso pues era suficiente para ellos. Pero yo sola busqué la secundaria. Después ya no me dejaron estudiar porque saqué ficha, yo solita, y después dejé pasar tiempo y estudié la secundaria abierta. Y pues llegué hasta la prepa, hasta cuarto semestre, y ese es mi nivel de estudios ahorita. Y yo le comentaba de que a lo mejor no me senté en el nivel ahorita con las personas que están aquí sí, ahorita en lo que estamos ahorita, por el mismo, como yo me siento con ese nivel a lo mejor de estudios que tengo. Pero yo solamente quería compartirles mi experiencia. Y lo que he vivido sobre lo que siempre se ha dicho, de qué carreras son para mujeres, qué carreras son para los hombres, que esto sí, que mecánico no, porque es para hombre y así. Siempre nos han tachado de débiles, de poco inteligentes. Y pues tenemos que romper con esos patrones de esta forma de pensar, que la mujer debe estar en la casa y atender al esposo, que no le falte nada, porque llega cansado, que tu opinión importa poco, que no eres capaz, que te falta inteligencia, a poco valor que se le da también al trabajo que realizamos en casa. Y recordando al escribir esto, lo que me decía mi abuela paterna, esto de siéntate bien, las mujeres no deben andar en bici porque te vas a caer y te vas a pegar en la vagina y vas a dejar de ser virgen. Eso era lo que a mí me decían. Y pues no, nunca aprendí a andar en bici, ya está muy grande.
y que para qué estudias, luego quién va a hacer los mandados, porque yo era la única que tenía que ir a los mandados, desde las 7 de la mañana. ¿Para qué lloras? Tu opinión no importa. Todo eso, todas esas cosas que también a lo mejor es feo porque te lo dice una mujer, pero yo me pongo a analizar y es así como a ella la educan también. Entonces tenemos que romper esos patrones ya desde ahorita con nuestros hijos. Y pues es lo que les digo, por eso debemos de olvidar esas costumbres, esas enseñanzas, darles a cada quien la libertad de elegir, de expresar, de soñar, liberarse para reconocerse como mujer capaz, fuerte, para que nadie ni nada la detenga. Y pues yo siento que vamos avanzando, pero nos falta mucho. Pero hay que empezar por nuestros hijos e hijas, que no se queden callados y darles la seguridad y fortaleza para que sean lo que ellos quieran ser. Pues fue lo que yo escribí, fue mi reflexión. Y pues muchas gracias por la oportunidad de estar con gente con tantos conocimientos y pues espero aprender mucho. Gracias. Muchísimas gracias, Ceci. Pues qué gusto para nosotras también que estés aquí compartiendo todo esto. Y pues quiero continuar con Mariana, por favor. Bien, hola compañeras. Bueno, yo un ensayo tal cual así no hice, pero sí hice unas anotaciones siguiendo como la línea de preguntas que se solicitó contestar. Entonces, para mi definición de feminismo, últimamente he estado muy aliada en lectura con un libro que se llama La Mujer Completa. Y bueno, ahí viene algo que me gustó, que creo que es tal cual la definición de feminismo y quisiera dar lectura, es muy, muy leve. Dice, por todas partes vemos mujeres angustiadas, agotadas, mutiladas, solas, culpabilizadas, escarnecidas por el éxito proclamado en grandes titulares de una minoría. La realidad de las mujeres es una vida de trabajo, en su mayor parte no remunerado y, lo que es peor aún, no valorado. Cada día tenemos noticia de malos tratos contra las mujeres. Cada día tenemos noticia de nuevos tipos de atrocidades perpetradas contra la mente y el cuerpo de las mujeres. Y, sin embargo, cada día nos dicen que ya no queda nada por lo que tenemos que luchar. Hemos recorrido un largo camino, pero la senda es cada vez más empinada, pedregosa y arriesgada. Y hemos sufrido muchas bajas. Hemos llegado a un punto en el que frente a nosotras parece borrarse la huella. Los antiguos enemigos no derrotados han ideado nuevas estrategias. Nuevos atacantes nos acechan emboscándonos. No nos queda otra alternativa que volverles la cara y luchar. Y creo que eso se acerca mucho a mi definición de feminismo. Acerca de lo que considero de feminismo y educación, creo que me quedo con mis anotaciones que di en la ocasión pasada y quisiera agregarle algo que me mueve en la cuestión educativa, porque pues también me dedico a la educación y ahorita recuerdo que no me presenté, pero bueno, ya es un poco después de, pues es aliarnos como mujeres feministas en la educación con terapias conductuales de aprendizajes en diferentes procesos. Considero yo que una educación feminista no va en competitiva, aunque estemos en un sistema patriarcal, capitalista, competitivo, pero a las infancias se les puede tratar de otra manera. El sistema de competencia, pues considero yo que no es feminista, pero bueno, es como desde mi sentir. Y esta cuestión de terapias conductuales es pues simplemente valorar a la niña y al niño, al adolescente, a las infancias, a las mujeres, porque incluso también entre mujeres todavía nos estamos educando, ¿no? De la mano, tan es así que pues todavía estamos como actualizándonos en este tipo de congresos.
Y bueno, pues la idea es que tomemos en consideración nuestras conductas, ¿no? Nuestras formas de expresión, nuestros diferentes procesos de aprendizaje, para así poder ser empáticos y poder ver desde dónde podemos, o cómo es nuestra forma de aprendizaje, pues, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que mencionaba ahorita una compañera que hablaba sobre la elección de actividades, porque pues somos sujetos de derecho, que podemos, sujetas y sujetos de derecho, y pues eso también está en nuestro voto de decisión. Entonces también creo que debe de ser aplicable a la educación. Y totalmente de acuerdo con la mención cívica de la lucha por nuestros derechos, que sea algo que se normalice en la educación básica, para así hacer nombramiento, ¿no? de todo el proceso de nuestra lucha por nuestros derechos. Y yo creo que son las únicas observaciones que tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Y vamos a seguir con Delia, por favor. A ver si no hay mucho ruido, pero voy a procurar que no. Traté de hacer una reflexión muy personal sobre lo que entendía yo por feminismo, entonces voy a dar lectura. Hablar de feminismo es temer un poco de que la gente piense que eres feminista. Es escuchar a esa amiga decir, no es que yo sea feminista. Oír también en voz muy bajita la confesión, es que soy feminista, pero me da pena que sepan. Es pensar en cómo hacerle para dar una clase feminista sin que noten que es feminista. Es recordar que un día alguien me dijo que era escritora de closet y saber que lo feminista también lo tengo de closet. Es darme cuenta de que he practicado un feminismo temblado. Temblar un poco cuando se entra en discusión sobre la agenda feminista. Temblar otro poco cuando me doy cuenta de que no hemos llegado a un acuerdo y temblar aún más al salir a la calle y darme cuenta de que mucho menos hemos llegado a una solución. Es saber que las problemáticas de las mujeres no son las únicas en el mundo, pero sí son unas de las muchas que me competen. Este feminismo temblado lo practico también en el aula de clases. Todos los días me levanto con esta condición de ser mujer y luego entro a clases con dicha condición y hablo desde esa condición y cuestiono desde esa condición que no puedo quitarme, y entonces es donde tiemblo. Porque desde este feminismo de closet intento educar y me doy cuenta de que en un aula mixta, cuando se habla de feminismo, las únicas que resuenan son las de las mujeres. Las primeras veces sonreía y escuchaba orgullosa, pero tras más de 2 años me cuestiono si el camino es el correcto. ¿Qué se tiene que hacer para que las preocupaciones feministas permeen en el mundo masculino? Entiendo por un lado que se trata de un proceso que comienza por este instante en el que por fin decido salir del closet y me asumo como una mujer feminista, en el que decido, siguiendo las enseñanzas de la comunidad LGBTQ+, hacer pública mi condición para crear entornos en los que el resto de las personas puedan expresarse libremente como feministas. Ahí no termina el proceso. Estoy convencida de que es posible y necesaria una educación feminista, una que contemple las intersecciones y la absoluta diversidad. Así, una educación feminista debe, por principio de cuentas, ser flexible, pero firme. Soy consciente de que en dicho camino se irán quedando fragmentos de mi propio ser, cachitos que en algún momento fueron amados o confortables. La educación feminista va desde la concepción del propio yo, un yo desdoblado que asume un cuerpo en todas sus posibilidades. Una educación que seguirá haciéndome temblar y afirmando que por sobre todas las cosas se trata de un cuerpo que es mío. Bueno, esa es mi reflexión y va mucho en torno a pues algunos comentarios que me hacían mis estudiantes cuando les hablábamos sobre estos temas, y luego como muy apenadas o hasta el final de la clase se quedaban y me platicaban que eran feministas, ¿no? Pero no lo hacían enfrente de la clase. Y este círculo de diálogo me ha llevado como para reflexionar mi propia condición en el feminismo, en el que yo nunca había salido del closet del feminismo, ¿no? O sea, yo trataba de que no se dieran cuenta de que mi clase era feminista, y entonces sí les hablaba de autoras y de investigadoras, pero no decía
yo soy feminista. Cuando mis estudiantes decían, yo soy feminista, yo no decía, te acompaño, yo también soy feminista. Yo ni siquiera me daba cuenta que lo era además, ¿no? Y bueno, entonces me ha llevado a este momento grato en el que pues asumo que sí lo soy. Gracias. Muchas gracias, Delia. Pues muy interesantes y muy enriquecedores todos lo que nos han compartido hasta ahora. Vamos a iniciar, bueno, está aquí una compañera, Mayra Flores, que me parece que es invitada, no sé si quiera agregar algo o hasta en la ronda posterior de reflexiones. Hola, no, yo sí estoy bien. Nada más estoy de oyente, muchas gracias. Muy bien, Mayra. Bueno, pues bienvenida también tú y muchas gracias a todas por lo compartido. Ahora lo que sigue o esta parte que continúa, le voy a dar la palabra a Abril Saldaña para que nos comparta algunas reflexiones o comentarios sobre todo esto que se compartió. Y a partir de ahí, si quieres, Abril, tú ya moderar como el diálogo, la discusión entre todas, para que pues también puedan hablar acerca de lo que las otras compañeras estuvieron compartiendo, ¿no? Gracias, Abril. Sí, muchas gracias. Híjole, pues no sé por dónde empezar, qué bárbaras, qué buena experiencia y qué gran aprendizaje. En serio, les agradezco muchísimo. Yo no sé cómo poner como los corazoncitos y cosas así, entonces lo intenté, pero no tengo ni idea dónde se ponen. Pero bueno, aplausos y corazoncitos a todas porque no tengo ni idea cómo se haga. Cecilia, me, este, me encantó tu intervención, me encantó la intervención de todas, sí hice algunas como anotaciones. Yo me siento personalmente muy identificada contigo porque pues a mí me pasó lo mismo, ¿no? O sea, yo tuve esa experiencia, pues sí, una experiencia en la que un padre que pues con mucho esfuerzo, pero también con mucho sacrificio y digamos, en el 95, con las crisis económicas que suelen pasar en este país, pues sí, en algún momento sí escuché el por qué estudias si te vas a casar, ¿no? O sea, como, y yo no, es una confrontación muy fuerte, ¿no? Al estudio, ¿no? Sobre todo cuando uno piensa en educación, cuando te hacen como y ahí, digamos, esa justamente es una experiencia feminista en el sentido de que uno siente la resistencia, ¿no? Uno siente ¿cómo que por qué, no? Pues, o sea, porque en realidad es una pregunta muy fuerte y justamente lo que estabas diciendo, lo que nos comentas y digamos, esta experiencia pues de enfrentar una pregunta así de, ¿y tú, pues, por qué estudias si te vas a casar? Me recuerda justamente a lo que nos decía, a lo que dice Virginia Woolf en este escrito del cuarto propio. Ella dice, habría que pensar en el efecto del desaliento, ¿no? O sea, el escuchar no eres capaz, el escuchar no eres inteligente, el escuchar y tú por qué estudias, o sea, porque en realidad no hay una prohibición y eso es importantísimo pensarlo en el contexto de la educación. No hay una prohibición, no hay una prohibición en el sentido de que nadie le prohíbe a las mujeres, el Estado no le prohíbe a las mujeres estudiar, pero el sistema sí que desalienta, digamos, ¿no? Y si uno piensa, digamos, en el efecto de no eres capaz, no eres inteligente, tú no vas a poder, o para qué lo vas a hacer si de todas formas vas a fracasar, o finalmente alguien te va a mantener, ese es digamos, habría que pensar en ese efecto, ¿no? En el efecto del desaliento y cómo, digamos, cómo pensar en la educación desde un desaliento, digamos, institucionalizado. Y cuando digo institucionalizado no me refiero a una institución académica en específico, ni a la escuela, ni siquiera al sistema educativo. Cuando se dice institucionalizado, básicamente uno piensa que está en todas partes, ¿no? O sea, es omnipresente, es decir, está en los centros comerciales, en los anuncios. Hay un anuncio en León que me llama mucho la atención creo que es una mueblería de una mujer muy guapa que dice, mi casa es mi mundo. Ese es el desaliento, ese es el mensaje, ¿no? O sea, entras a León y es un espectacular enorme, ¿no? Y ella dice, mi casa es mi mundo. O sea, y entonces uno piensa en fronteras y en limitaciones y ya es todo tu mundo, ¿no? O sea, digamos, en la puerta se acaba tu mundo y desde la puerta hacia adentro ves tu mundo. O sea, eso finalmente, esa es la educación, digamos, justamente lo que nos decía Francesca, el currículo oculto, ¿no? O sea,
y no nada más necesariamente desde el sistema educativo, sino de esta institucionalización en el sentido, digamos, mucho más amplio, digamos, los medios de comunicación, las redes sociales, hasta, qué sé yo, la iglesia, de todo, ¿me entiendes? O sea, y la familia, la misma familia, como nos decía Luz Helena, ¿no? Pues era mi abuela, ¿no? Y fue una abuela, tú describes a tu abuela y uno puede pensar en la suya y en su madre o en la comadre, es decir, esa es justamente cuando uno piensa en una opresión o cuando uno piensa en una diferencia institucionalizada, es eso, es que está en todas partes, ¿no? Y eso me parece muy importante porque justamente, Cecilia, tú nos decías como, bueno, pero yo me siento como, pues esto es lo que yo siento o creo, pero pues mi nivel de educación, pues un poco justamente lo que nos dice Sara Ahmed, que lo veíamos en la sesión pasada, es la teoría está en casa, o sea, está cerca de la piel, es desde la piel, digamos, desde donde generamos ese conocimiento. Entonces, lo que nos dices es igual, digamos, de válido que lo que podría decir cualquiera, independientemente del nivel de educación, porque justamente habría que pensar en un feminismo que surgiera desde la piel, o sea, la teoría desde la piel. No necesitamos unas, digamos, citas, más bien necesitamos experiencias que nos enseñen justamente que el feminismo es eso que tú describes. Entonces yo resistí porque fui, saqué la ficha, y entonces resistí porque fui y me inscribí. O sea, es esa resistencia que a lo mejor no tiene nombre en ese momento, ¿no? Como les decía en algún momento. O sea, ¿cuál es esa primera experiencia feminista que quizás no tenía como el nombre de feminista? O quizás, como dice Delia, quizás estaba ahí, pero no se nombraba por otra cosa, ¿no? Porque era un feminismo de closet, ¿no? Porque daba un poco porque había que hacer que no se note. Eso me gustó mucho porque es como, wow, ¿no? O sea, un feminismo de closet que no se note. ¿Por qué no? ¿Por qué hace uno cuando uno no quiere que algo se note? Es porque hay un miedo, ¿no? Hay un miedo y porque uno se siente transgresor. ¿Qué es eso que se está transgrediendo, no? ¿O qué es ese miedo, digamos, que hace que uno quiera que algo no se note, no? No quiero que se note. Y claro, o sea, creo que de alguna manera todas las personas o todas las mujeres que nos hemos pronunciado como feministas, hemos enfrentado las consecuencias de que se note, ¿no? Cuando ya se nota, digamos, y que viene o sea, que viene la vergüenza o que viene el reclamo o que viene, o sea, digamos que es justamente digamos, ese deseo o esa práctica de que algo no se note, digamos, no surge de la nada, ¿no? O sea, surge justamente porque hubo algo en algún momento que se sintió amenazante y entonces había que hacer que no se notara, ¿no? Me gusta mucho cómo dice Carmen, que dice, se ve como un oasis, ¿no? El feminismo se ve como, ¿cómo se ve? Como un oasis porque tenemos sed. Y eso me parece muy importante porque justamente creo que es muy importante pensar en el feminismo como lo hablamos en la sesión pasada, desde esa sed, desde esas, y cuando uno tiene sed es porque algo le falta, ¿no? Y entonces habría que pensar, y yo creo que es importantísimo pensar en qué falta, qué no se ha acabado, por qué estamos aquí hoy, ¿no? O sea, una cosa que me parece importantísima, digamos, aclarar, es que estamos aquí, no estamos aquí hoy, digamos, porque yo agradezco muchísimo la invitación, pero no estamos aquí porque esto sea como la culminación de un sistema que necesite el feminismo, un sistema educativo, digamos, que sea ya feminista, porque nos reunió, digamos, porque finalmente nos reunió hoy en día, ¿no? Esto es un acto, pero no es un acto, no porque, digamos, esté resuelto y entonces por eso estamos aquí, porque está resuelto. No, al contrario, estamos aquí justamente porque no está resuelto, justamente porque no se ha acabado y justamente porque todavía hay esa sed, ¿no? O sea, todavía tenemos esa sed de que haya algo que se acabe. Entonces, me gusta, digamos, todas las cosas que comentaron y que notaron, porque justamente me parece que es importante pensar en qué es eso que no se ha acabado, ¿no? ¿De dónde sale esa sed? ¿Qué es eso que no se ha acabado? Y como decía Sara, cómo, y esa, digamos, es la gran hazaña y el gran, digamos, el gran dilema, o no dilema, sino más bien la complejidad, ¿no? De pensar en prácticas, ¿no? En prácticas de
práctica coeducativa, en capacitación docente, en un feminismo, digamos, que atienda a las particularidades, en un feminismo que entienda lo de Lagarde sobre la orfandad de género, es decir, dónde no están las mujeres, ¿no? O sea, porque lo que no se ha acabado es justamente su ausencia, ¿no? Y lo vemos cada 15 de septiembre, lo vemos, ¿no? En los procesos históricos mexicanos, la contribución de las feministas, como decía alguien, en el arte, en la literatura, en donde todavía no se reconoce. Entonces, digamos, es un trabajo de picapiedra, o sea, es un trabajo en el que uno tiene que seguir y seguir y seguir, y justamente notar lo que no se ha acabado, y notarlo, digamos, desde un lugar en donde uno sabe que si se nota que uno lo puede ver, es decir, va a haber una consecuencia. O sea, digamos, es un tema, me parece que es un tema de resistencia, pero que también es un tema de resistencia que, como decía Mariana, tiene alianzas, ¿no? O sea, hay alianzas en las que uno tiene que, y esta es una alianza, o sea, esta conversación, hablar entre nosotras, hablar en un espacio seguro, son, digamos, alianzas. Y las alianzas en un contexto, como decía Mariana, donde los enemigos tienen nuevas estrategias, o sea, eso me parece bien fuerte, ¿no? Ojo con las nuevas estrategias, porque las nuevas estrategias están difíciles de ver, o sea, un poco como lo que yo les decía la vez pasada sobre mi hija haciéndome este dibujo de la supermamá, que podía pagar y que podía no sé qué, y destapar los baños y hacer pasteles, y claro, ¿no? O sea, como estas son las nuevas estrategias, que son nuevas estrategias que son muy difíciles de ver, es decir, ahora resulta que tenemos que trabajar y ser delgadas y ser no sé qué y comprar no sé qué y hacer yoga y pagar y destapar el baño. Es decir, estamos exhaustas. Alguien dijo como, hay mujeres, están las mujeres, ahí las vemos, ¿no? Mujeres mutiladas, mujeres cansadas, mujeres exhaustas. Entonces, mientras, digamos que uno no deje de ver eso, me parece que es muy importante pensar en el feminismo y pensar, digamos, no en un feminismo de closet, pero sí aceptar, como lo veíamos la sesión pasada, que los feminismos son tensión, ¿no? A mí cuando me dicen, es que el feminismo odia a los hombres, que eso me da, ya a estas alturas me da risa, la verdad, porque pues no hay nada más lejos que eso, pero bueno, yo supongo que hay una feminista en el mundo, o alguien, digamos, que se llama feminista o que dice que es feminista, que odia a los hombres. No sé, la verdad es que no conozco yo a una feminista que odia a los hombres, pero quizás habrá una persona que diga que es feminista que odia a los hombres. Pero el punto es justamente ubicar esa complejidad y esa tensión, y es el pensar en el feminismo como algo que en realidad no le pertenece a nadie. O sea, no es algo que le pertenezca a alguien en el sentido de, aunque bueno, hay, digamos, la enorme mayoría de feministas pensaría que es un tema desde donde las mujeres, que le da, digamos, voz a las mujeres. Y le da voz a las mujeres no necesariamente porque la voz de los hombres esté excluida, sino porque las mujeres no tienen todavía esa voz. O sea, justamente el feminismo es una forma de pensar en una voz que no está, ¿no? En una representación que no logramos todavía, en una equidad que no logramos todavía, en una, digamos, en figurar, ¿no? En que, como dice Luz Helena, el día que nos puedan reconocer en una lista de artistas, digamos, en la contribución a la filosofía, el día que yo entre al departamento de filosofía y vea mujeres filósofas retratadas, igual que los hombres filósofos que están ahí retratados, entonces ese día quizás podríamos pensar digamos, en otras voces, pero en este momento, digamos, las mujeres no son las que no están representadas en esa voz, ¿no? Claro, como decía Sara, pues es un feminismo que tiene que ser abierto digamos, a pensar en la diferencia más allá del binomio hombre-mujer, porque si no también estamos fritos, ¿no? O sea, sí tendría que ser un feminismo así. Pero pensar justamente en que estos feminismos, bueno, para mí es algo muy importante, son en plural, porque si los pensamos en singular, entonces no estamos pensando en feminismo. Y si los pensamos en plural, justamente podemos atender a ciertas particularidades, digamos que los feminismos postcolonialistas o los feminismos marxistas o
o sea, justamente le podemos dar cabida, digamos, a esta tensión en el feminismo de la diferencia, el feminismo de la igualdad. Y pensar, como nos decía, como dice Butler, que me parece súper importante esto, que justamente esta tensión hace que el movimiento siga vivo. Porque si no le diéramos, digamos, cabida a una tensión en el feminismo, entonces ya no sería feminismo porque no respetaría la diferencia. Entonces, o sea, justa, esa tensión, digamos, no es algo que tendríamos que esconder justamente en el closet con todo y nuestra identificación con el feminismo, sino más bien una tensión que tendríamos, a la cual le tendríamos que dar la bienvenida, ¿no? Y decir, bueno, ¿en qué se fija tu feminismo, ¿no? ¿En qué trabaja tu feminismo? Creo que, pero que también hay, digamos, una línea que une estos feminismos y que es una línea como alguien decía, es amor también, o sea, es una línea del cuidado, es una línea del pensar en los otros, es una línea es una línea de la alianza, es una línea de la atención, no tensión, atención. O sea, es una línea que nota a aquel que no está, que nota al que no está, que nota al que no está en ese mundo, digamos, que tenemos en este momento y que sigue, digamos, notando y que sigue, digamos, a través de este notar, siendo, digamos, la aguafiestas, ¿no? Como decía Sara Ahmed, siendo la que dice, no, es que aquí no están integrados, ¿no? Aquí no están las mujeres. En esta lista de grandes pensadores no hay mujeres. En ese espectacular no hay mujeres, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que hace mucho tiempo escribí una columna para Zona Franca sobre un espectacular justamente de un centro comercial que me parecía muy sexista. Y en los comentarios me insultaron muchísimo, o sea, hubo alguien que me insultó de una manera terrible, que me dijo que yo quería ser hombre, que cuál era mi problema, o sea, me dijo unas cosas que, de hecho, no puedo decir aquí, pero me dijo unas cosas espantosas. Y recuerdo una pregunta que se hace Virginia Woolf justamente en el cuarto propio, que dice, ¿por qué están tan enojados? ¿De dónde nace ese enojo? ¿Cuál es el enojo, ¿no? De alguien que, digamos, que reacciona con esa... Y claro, el enojo es miedo, ¿no? Hay alguien que perdería en este cuestionamiento, hay alguien que quizás perdería con una educación feminista, ¿no? O sea, cuando se pierden los privilegios, da miedo. Y ese miedo es el que está detrás de ese enojo. Y ese enojo es el que está detrás del insulto que hace que una mujer tenga que hacer como que no es feminista, aunque sea feminista, ¿no? O que su clase no es feminista, aunque sea feminista, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito académico, no llamarlo feminista, o sea, yo he notado, por ejemplo, que las profesoras a veces hablamos de género para no decir feminista, para que género se entienda como académico, porque feminista no se entiende como académico. Entonces también es perderle el miedo a esa separación entre la política y la academia, ¿no? La academia tiene que ser política y la política también puede ser académica, porque la política también está informada y puede estar informada por libros o por títulos, pero también puede estar informada por una teoría que surge desde la piel, que surge desde lo que uno vive, ¿no? Que surge desde la entraña, que ha sido, digamos, la inspiración de sus escritos y de sus reflexiones. Entonces, bueno, no sé si alguien más quiera comentar sobre lo que escuchó de las otras compañeras. Sara, Sara. Me encanta porque a Sara, como la conozco, le puedo pedir que hable primero y que rompa el hielo. O Luz Helena, mira, Luz Helena, primero Sara y luego Luz Helena. Que Luz Helena ya levantó la mano. Ok. Ay, no, yo pensé que iba a tener un viernes relajado y no es cierto. O sea, agradezco muchísimo, la verdad, haberlas escuchado a todas. O sea, pensé en muchísimas cosas. A mí me costó mucho escribir esas 2 cuartillas porque ahorita ando como una línea muy académica terminando la maestría y a veces como que eso no sale de mí, ¿no? Y las escuchaba todas y dije, rayos, hubiera escrito algo más desde ahí, ¿no? Me encantaron, o sea, bueno, me encantó escucharlas a todas. Agradezco mucho la confianza porque también sé que hay como, no sé, como muchas experiencias muy personales dentro de eso y a mí me parece muy, muy valioso. No sé, como escuchando toda esta recuperación también que hizo Abril, me pone a pensar, pero así en muchísimas cosas como,
una bomba de ideas y no sé, pues son como muchos temas que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir reflexionando y como que es eso, ¿no? Principalmente piensen como esta demanda de congruencia todo el tiempo que existe, ¿no? Como de uniformidad, cuando se habla de un feminismo y que en realidad es eso, ¿no? Que tenemos que tener presentes que pues hay una pluralidad de esto, porque pues en todo hay intereses, porque estamos muy atravesadas por experiencias de vida y condiciones muy específicas y que, bueno, y retomando como este asunto de la diferencia, ¿no? Como que por qué tendríamos que pensar que esas diferencias siempre tienen que dividirnos, o sea, pero dividirnos como en el para mal, ¿no? Como en la polarización, como en la competencia, como la réplica a veces de lo que yo muchas veces siento como una réplica muy patriarcal, pues como en esas mismas estructuras, bueno, en estas mismas prácticas que tratamos de romper, pero que de repente es muy tramposo, ¿no? Y se cuela por todos lados porque cuando menos piensas, pues no sé, estás en sitios de poder que quizás no pediste, pero que tienes como la obligación de seguir reflexionando, como lo que habíamos pensado sobre, bueno, estas como choques que se dan entre la academia y los activismos, ¿no? De repente, o sea, yo la verdad es que quiero pensar que una puede ser esas dos cosas o que puede ser muchísimas más cosas, ¿no? Como, no sé si yo ya puedo considerarme académica porque terminé una maestría, pero también he hecho activismo, o sea, y quizás como no tengo todas las medallas del activismo, pero trato de hacer lo que puedo, ¿no? En las circunstancias en las que puedo o desde mis prácticas cotidianas y que, bueno, o sea, no sé, me pone a pensar mucho como ya muy aterrizada en mis propias prácticas, pues con las niñas que tengo al lado, las adolescentes que tengo al lado, o sea, las mujeres con las que puedo crear como esos espacios de escucha y de reflexión, ¿no? Porque aunque quizás para mí hayan tenido como cierta normalidad, entre comillas, porque pues he sido socializada como mujer, he sido como, sí, no sé, como cisgénero en algunos sentidos, cada vez me importa menos, pero ahí he estado, ¿no? Como esos privilegios y quizás no obviarlos, sino como crear esos espacios para poder ser sensibles también a estas otras realidades, porque también, o sea, a veces cuando pienso en todo eso y las discusiones que se dan incluso como en las zonas de qué es el ser mujer ahora, ¿no? Y yo no sé si ahora ya puedo tener la oportunidad de compartir algo de mi experiencia de vida, es que quizás yo personalmente pues me he concebido quizás sin problemas como mujer, pero yo tengo un hermano trans y esa es una experiencia muy cercana para mí, ¿no? O sea, es una experiencia de crecimiento que he estado ahí y que a mí me problematizó todo lo que tiene que ver con la sexualidad y el género y los valores que se depositan desde ahí. Entonces, quizás si yo no hubiera tenido un hermano con esas situaciones, o sea, pasando como por todo un tema como de ser lesbiana y luego hacer como esta transición y andar como ahí averiguando qué onda con esa identidad, quizás yo no estaría donde estoy ahora y viendo las cosas como las veo, ¿no? Y me parece como también experiencias de vida tremendamente valiosas y que yo también quiero seguir conversando, o sea, y ahora como que en un espectro como bastante político, porque sí, yo creo que la academia es política y la política también puede ser académica, entonces pues es eso, ¿no? Como seguir pensando que todas hablamos desde un lugar y que ese lugar nunca es objetivo, ¿no? Sino que pues vienen de muchas experiencias muy personales, de tiempos históricos específicos, de culturas muy específicas y que pues es muy válida y es muy valiosa, pero que pues tampoco es la única, ¿no? Y por eso estamos aquí conversando, porque a final de cuentas tenemos que seguir hablando para poder seguir uniendo fuerzas, generando esfuerzos, resistencias, ¿no? Y pues nada, como que se darán cuenta, tengo como muchas ideas revoloteando en mi cabeza y nada, pues ya con eso me callo, pero muchas gracias. Gracias, Sara. Luz Elena. A ver, yo también, a ver si logro colocar las ideas. Híjole, es que sí coincido contigo, Sara Alicia, ¿cómo me va a salir un poco lo jarocha, pero cómo fregaos, bien disfrazada, cómo fregaos no va a ser algo político? Si incluso cuando, por ejemplo, hablemos de los años 30, 1930, construcción de naciones y todo, así los superperiódicos en México, todo,
y nos vendieron la idea de esta mujer moderna que ya va a salir a trabajar porque ya tiene sus derechos para ir a trabajar con su ropa ejecutiva, su traje sastre y toda la cosa. Y salían artículos y artículos de cómo esta mujer nueva, empoderada, tenía que cuidarse porque tenía que hacer ejercicio no solo para lucir y agradar a los demás, sino por esta nueva maternidad, ¿no? Que la convirtieron en una función social. ¿Sabes qué, mujer? Sí, pues no vas a ser presidente, espérate, pero sí te necesito que me estés dando muchos mexicanitos y que además los eduques, pero además que seas fuerza económica también para el país, ¿no? Y entonces, claro que lo que vemos en la escuela no es, es que la mujer, el voto, y la mujer salió y la mujer trabajó. Entonces, creo que va un poco de la mano a lo que decían hace rato también Abril, ¿no? Que decía, ¿cómo cuidar estos discursos para poder identificar las famosas banderas rojas, ¿no? Que están ahorita de moda, ¿no? Poder identificar si sí va por ahí, porque pasa lo del síndrome de la Mujer Maravilla, ¿no? Ay, sí, soy una mujer que puedo ser fit, pero que puedo sentirme siempre con sonrisa en cara y estar bien y trabajar y espérate. Y si un día no puedo con el mundo, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ya por ser mujer debo de poder con el mundo, si no, ya no estoy valiendo mi derecho de todo lo que ha ganado la mujer. No, espérame. Entonces creo que sí, pues desde los 30, ¿no? Les digo, traemos como esta onda de la mujer moderna y cómo entonces no va a ser político. Y al final de cuentas, caemos en estas, ¿cómo decirlo? Como etiquetas, como hojaldras, dicen en el taller, ¿no? De mujeres feministas, pero entonces, decían en el texto, ¿no? La policía moral, feministas, tú dices feministas y te dicen, ay, la destructora, la que rompe paredes. Y cositas. Ay, no, la femme fatal, porque también esa es otra. Eres feminista si entonces eres la cabrona, ¿no? Y vas por el mundo. Y además luces bien, ¿no? O eres la odia hombres. Y entonces me pasa lo que decía Delia también. ¿Cómo, o sea, cómo me planto yo? ¿Cómo habito esta piel del feminismo? Si también a veces entre nosotras nos mordemos, porque es que tienes que ser feminista con el pañuelo verde, si no, no lo eres. Amarillo o azul o morado o rosa no cuenta. Espérame, es que, espérame, o sea, estoy aquí en el camino, ¿no? O sea, dame chance porque, y dice en el texto, somos ondas de agua. Entonces, lo dijo ahorita Sara Alicia, yo no sé si con mi hermano no hubiera vivido esto, no hubiera crecido esa onda, ¿no? Lo mismo creo yo, que estamos en un mar y que somos olas y que a veces vamos a romper en arena y nos vamos a absorber y otras veces nos tenemos que fundir y otras veces vamos a hacer profundidad y otras veces porque de eso se trata esto, creo yo. O sea, no creo que de veras una meta donde lleguemos, nos planteemos y ahora sí, ya, esto es el feminismo. Porque los contextos van cambiando, porque los estilos de vida van cambiando, porque incluso la forma de moverse en el mundo va cambiando. Pues yo no creo que sea así como de ya llegar, creo que somos esto justo. Entonces lo padre es reconocer que somos movimiento y que como movimiento vamos a estar entonces en estos cambios y en estas modificaciones para conseguir, y cito, un mundo más soportable, creo yo. Porque también ya con esto termino, ahorita que andaba yo con esto de las mujeres y que las maternidades y que la nación y que salió porque apenas leía yo, ahora que se viene la revolución, dije mujeres, ¿no? Mujeres en la revolución. Y volvemos a lo mismo, te las platican desde lo seductor, seducía y entonces llevaba el chisme, ¿no? Y lo intelectual, o sea, a lo mejor sí, digo, no dudo que alguna le haya hecho así, porque supongo que como peces aprendían a andar en el mundo, ¿no? En el mundo de la revolución y todo eso, pero ¿por qué nada más como seductoras o como canijas o como marimachas? Porque así te lo ponen, ¿eh? Hay corridos, no lo estoy inventando. Porque, y entonces el intelecto, y entonces toda esta parte de pensar y que de la mujer saliera el pensamiento y la propuesta, y cuando sí se le reconoce, es el bicho raro. O sea, sí, es así como ¿no? Ay, la que sí, pues sí, todas las demás. No pensaban cuando decidían irse a ayudar al frente, a estar, ay, no sé. Yo nomás, mi conclusión es esa. Creo que justamente como movimiento, creo que la parte difícil es dilucidar
hacia dónde van los discursos y qué discurso es el donde yo voy a crecer o donde va a aportar a mis hijas, por ejemplo, a mis hijos. ¿Cómo va a aportar esto? O sea, ¿cómo? Ay, ayúdenme, porque ya llegué a un punto donde está cañón. Me parece que es muy claro, Luz. Creo que es muy claro lo que estás diciendo. Creo que es muy claro. Y creo que una de las cosas que a mí me parece muy importante de lo que nos dices, bueno, hay muchas cosas, pero las historias no contadas, ¿no? O sea, una cosa que a mí me parece preocupante es, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las historias que ya nos perdimos? Que no, digamos, que no están escritas, ¿no? ¿Cuáles son las historias, por ejemplo, cuando pensamos en la historia colonial? ¿De quién tenemos la voz, ¿no? ¿De quién tenemos esa historia? ¿Cuáles son esas historias digamos, dónde podríamos reconstruir, cómo podríamos reconstruir esa historia, ¿no? Yo, por ejemplo, en filosofía, cuando pienso en lo que los estudiantes aprenden sobre la obra de Kant o sobre la obra de Rousseau o sobre la obra de Schopenhauer, yo digo, bueno, habría que pensar en cuáles son esas historias que no les cuentan a los estudiantes, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos pensar en la historia de la filosofía y en las obras de la filosofía si no vemos cómo entendía Kant la diferencia sexual, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos pensar en la razón y en la razón práctica si no cubrimos también esa, digamos, no, y a lo mejor habría filósofos que dirían, bueno, pero en realidad no cubrió tanto la diferencia sexual. La cubrió, digamos, cubrió o habló sobre diferencia sexual lo suficiente como para replantear la historia que nos contamos de Kant, ¿no? Y la obra, digamos, en el pensamiento filosófico. Y así todo, ¿no? O sea, pensar en la historia de México es pensar también en esas historias que no se cuentan, ¿no? En los estereotipos, claro, pero también en cuál es esa historia que no se cuenta y cómo podríamos reconstruir a esa historia que no se cuenta sin necesidad, digamos, de tener un archivo, pues, o sea, encontrar formas creativas de contar otras historias, ¿no? Pero me parece muy importante. Delia, por favor. Sí, perdón. Y también pensar un poco cómo contamos nosotros las historias, ¿no? Porque bueno, ya ahora que están las redes sociales y todo eso, luego de pronto yo veo mujeres criticando los argumentos feministas y yo digo, está bien, qué bueno que haya una crítica, pero de pronto es problemático porque cualquier cosa que yo diga sobre el feminismo me cae encima, ¿no? Porque al final yo soy una mujer y aunque yo fuera feminista de closet o ya haya salido del closet o no me asuma feminista o esté en contra del feminismo, al final es algo que me va a permear a mí y que me va a caer a mí, es como escupir para arriba, ¿no? Entonces sí tener como mucho cuidado en esa parte. Yo les decía a mis estudiantes cuando veía esos mensajes luego, sobre todo en redes sociales, que es muy abierto, yo decía, bueno, yo puedo estar o no de acuerdo con el feminismo, pero no puedo ponerme a despotricar en redes sociales contra el feminismo porque entonces es algo que en algún momento me va a repercutir a mí misma. Y hay que tener mucho cuidado como con la forma en cómo contamos nosotros también esas historias, ¿no? Y cómo nos referimos al resto de las mujeres. Yo nunca había entendido lo de sororidad porque siempre me lo contaban como, sororidad es que no le bajes el novio a tu amiga, ¿no? Y bueno, ahora entiendo que no va ahí, o sea, es como sororidad es esto, es entender que yo también soy una mujer y que en algún momento me va a repercutir, ¿no? Gracias. Claro, porque finalmente, o sea, una de las cosas que yo pienso cuando escucho, digamos, críticas, no críticas, porque no son críticas, son como acusaciones o como enojo, digamos, frente al feminismo, lo que creo, y cuando son mujeres, es que lo que creo es que justamente hablan, porque hubo otras feministas detrás que lucharon porque ellas pudieran hablar y pudieran tener acceso a la tecnología, y, o sea, hay un montón de trabajo detrás de feministas, unas que se asumían como feministas y otras que no se asumían como feministas. Y que esas mismas feministas, o sea, si vemos, por ejemplo, la historia del sufragio, del voto y de la lucha del sufragio, justamente fue una tensión. O sea, había mujeres que decían hay que votar porque somos mujeres y somos lindas y somos las mamás de los ciudadanos, como decía Luz Helena, somos esas que estamos teniendo un montón de hijos para crear el México que ustedes quieren, que era un México no nada más moderno, sino también mestizo, ojo, y ahí está, digamos, la historia racista de nuestro país. Y otros feminismos que decían, no somos madres, o sea, porque entonces, bueno, pues que nada más las madres voten, ¿no? ¿O cómo, no? Entonces, justamente desde entonces, ¿no? Hay feminismos y feminismos, y hay una tensión, digamos, que es lógica en un movimiento que permite
la discordia y que tendría que permitir también un diálogo para decir, bueno, ¿qué sigue? ¿No? Como decía Luz Helena, ¿cómo nos movemos de aquí? O sea, ¿cómo nos movemos de aquí sin aplastarnos unos a otros? ¿No? O sea, ¿cómo hacemos para movernos de aquí para un lugar mejor y en donde todos podamos caber y en donde todos tengamos, digamos, voz, ¿no? Pero sí es tremendo. Yo me gustaría invitarlas a todas. Yo creo que una de las cosas que me parece importante es el tema de las alianzas. Y me parece que el tema de las alianzas y de las nuevas estrategias tendría, o para mí implicaría pues formas creativas, digamos, de contar nuestras historias, pero también contar nuestras historias como digamos, como en una alianza, ¿no? Y una de las cosas que a mí se me está ocurriendo ahora, mientras que las escucho, lo que escribieron y lo que reflexionaron, es publicar algo juntas. O sea, una de las cosas que hablábamos la sesión pasada es que hay muy pocas columnas de opinión. O sea, ¿quién forma la opinión en México? ¿No? En Estados Unidos yo tengo el dato, pero no lo tengo en México. El 97% de las columnas de opinión son escritas por hombres. En México yo pensaría que es muy parecido, quizás peor. O sea, la opinión pública la escriben los hombres. Entonces, ¿dónde está la voz de las mujeres? Y en dónde está la voz de las mujeres sobre estos temas me parece muy importante, ¿no? Entonces, bueno, quien esté interesada, podríamos hacer de estos escritos columnas, digamos, una serie de columnas de opinión y que podríamos publicar como parte de un círculo reflexivo sobre estos temas y que podríamos, digamos, contribuir de alguna manera a que esta conversación y estas reflexiones y estas preguntas y estos miedos y estas contradicciones y todo esto que nos surge, ¿no? Lo podamos compartir porque finalmente pues hay un montón de mujeres que les pasa, digamos, lo que decía Luz Helena, o lo que decía Delia, o lo que decía Sara Alicia, o lo que decía Cecilia, o lo que decía Carmen, ¿me entienden? O sea, digamos, todas, Mariana, todas tenemos experiencias que me parecen muy importantes y que finalmente son parte de la generación, es parte de la educación también, ¿no? O sea, son parte de la generación de conocimiento que habría que compartir con lectores, ¿no? Y con lectores que tendrían que hablar de estos, que tendrían, digamos, que tienen el derecho de leer y de aprender más sobre estos temas y que podríamos hacerlo si ustedes estuvieran interesadas, porque me parece que todo lo que se ha dicho aquí es súper importante. Entonces, no sé si alguien tenga algo más que quiera como decir. ¿En dónde me apunto? Sí, Carmen, está increíble. Pues miren, que esta Edith les mande si quieren mi correo electrónico y yo lo que puedo hacer es organizarlo, ponemos una fecha, podríamos hacer un taller, digamos, para tallerear los textos y comentarlos, darnos un tiempo para escribir, es decir, porque finalmente eso también pensarlo, ¿no? O sea, el feminismo o los feminismos también son resistencia y las resistencias también se hacen escribiendo, ¿no? Escribiendo juntas y escribiendo sobre temas, porque esa es otra, ¿no? O sea, no podemos, o sea, digamos, al mismo tiempo que nosotros notamos lo que no se ha acabado y lo que no hay, también tenemos, digamos, quizás no, o sea, la obligación, el compromiso de hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, pues, digamos, no es suficiente decir que no hay nada escrito sobre esto o que no se escribe lo suficiente, sino que también tenemos que movernos para que se escriban lo suficiente, ¿no? Para que sea un tema que pueda ser, porque además eso, ¿no? Que un tema que pueda, que lo vea, que se vea, ¿no? Que seamos como ese enorme espectacular que dice mi casa es mi mundo, ¿no? Pero con otros temas y con otras ideas y con las ideas que hemos expuesto aquí, me parece muy importante, ¿no? Porque hace falta y una de las cosas, por ejemplo, hace poco fui a un taller sobre por qué pasaba esto, por qué la opinión de las mujeres, por qué no había suficientes mujeres en las columnas de opinión.
Y uno de los problemas, digamos, que identificaron en Estados Unidos es que las mujeres nunca se sienten lo suficientemente expertas. O sea, las mujeres nos han, digamos, educado para asumir una falsa modestia y decir, es que yo no escribo lo suficientemente bien, o yo no sé mucho, o yo no soy muy buena escribiendo, o yo no sé si yo podría. Y entonces es esta, digamos, está justamente lo que hablábamos con Cecilia, este desaliento de no eres capaz, ¿no? O más bien, digamos, una mujer no puede sentirse experta o no puede sentirse buena o lo suficiente buena para algo, porque es que, digamos, parte casi de la feminidad decir que somos, digamos, el espejo de un hombre que está mucho más engrandecido, ¿no? O sea, es engrandecer al otro y uno, digamos, hacerse menos. Entonces, creo que me parece un ejercicio que es un ejercicio para los demás, pero también es un ejercicio de resistencia propio, ¿no? Es decir, claro que podemos escribir y claro que podemos compartir y claro que podemos hacer algo, ¿no? Y eso me parece que es importante hacerlo con la praxis, es decir, con la práctica y con las cosas que hacemos y que pensamos, porque finalmente son, como lo decíamos la sesión pasada y como lo he dicho también esta sesión, esas también son formas de hacer teoría, ¿no? O sea, es como la teoría desde la piel, esa también es una forma de generar conocimiento, es un conocimiento igual de válido que un conocimiento en un libro de matemáticas, ¿no? Y eso es importante pensarlo así. Entonces, pues nada, que les comparta Edith mi correo electrónico y hacemos un grupo y podemos pensar en que, digamos, este círculo se convierta en una sección, en una entrega de columnas para poder hablar de feminismos, ¿no? Y ver qué sale de ahí. ¿Va? Sí, porque está muy bien la plática. Creo que han salido cosas bien interesantes. Gracias, Abril. Y bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo. Y eso, digo, no es que yo quiera ser pesimista, pero una de las cosas que me parece súper importante aclarar es que no es que, o sea, este círculo, digamos, es un ejemplo de las cosas que podemos hacer, pero no es de ninguna manera una muestra de que la necesidad ya no está, de que la sed ya no está, de que se acabó el problema. Al contrario, es una muestra de que el problema está y que uno tiene que seguir, digamos, haciendo algo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien más quiera como platicarnos algo. Bueno. Carmen, es que Carmen no, creo que Carmen no supo cómo levantar su mano, Carmen, ¿eso pasó? Es que no sé si, ¿ya estamos en el cierre o no? No. Ajá, ok. Bueno, yo iba a comentar algo que escuché en otro, en otro foro de plática. Es con respecto a la educación por competencias. Y tiene que ver con lo que tú dices que nos hace sentir menos, ¿no? Es que si te sacas un 8, pues ya, ¿no? Bravo por los que se sacan 10. Pero luego pasa la vida y ves a los que se sacaron 10, todo un fracaso, ¿no? Y los que se sacaron un 8, ahí la llevan. En mis tiempos, porque, bueno, yo tampoco soy muy joven, de corazón sí. En mis tiempos, eso de tener una educación profesional era estudia porque te vas a sacar de pobre. O sea, cuando tú tienes una educación profesional, ya tienes la posibilidad de guiar otros estatus o de estar en otras relaciones. Quiero decirte que hay ignorantes con títulos. Y hay personas extremadamente inteligentes, cultas, sin un título. Yo creo que las sociedades nos arrastran en esas calificaciones. Sin embargo, quien subsiste son los que se unen. ¿Por qué los hombres se empoderaron? Porque se unieron. Si nosotros como mujeres o como personas
que tenemos esas necesidades de visibilidad, de proyección, nos unimos, creo que podamos dar un mejor futuro. O sea, yo no estoy pensando en mi individual, que en este momento estoy cumpliendo parte de un sueño increíble que tuve desde hace muchos años, desde siempre, por decirlo. Sí se puede, o sea, y yo con mis acciones estoy diciendo que es posible. Si cada una de nosotros siembra en su corazón y en sus acciones estas buenas plantas, buenas semillas para que nuestros hijos puedan hacerlo. O sea, no estoy trabajando por denigrar a otro, estoy trabajando por equidad, por justicia, por paz. Entonces, no es una varita mágica, no me van a decir aquí, oye, haz esto y la vida de los niños va a mejorar. No, me están diciendo, aporta, sé parte de, y eso me encanta. Pues sí, Carmen, muy cierto, muy cierto. Estamos aquí justamente para eso, para aportar y vamos a aportar porque, pues solamente porque queremos y podemos, ¿no? Entonces, me parece muy bien. Pues no sé si alguien más quiera comentar algo. Y si no, le doy la Yo quiero algo Sara, breve, Sara, va. algo muy breve. Bueno, primero sí me sumo a esta idea de escribir una serie de columnas, digamos, colectivamente o la modalidad que podamos elegir. Bueno, me entusiasma mucho. Y lo otro es que justamente me acaban de enviar este enlace que les voy a dejar en el chat, que me lo envió la coordinadora de la maestría, que es cómo hackear la escritura académica y que es un tema que me interesa mucho por otras teóricas feministas que he leído como Sara Ahmed, como tratar como ya de integrar, digamos, hacer evidente esta subjetividad desde la que hablamos, ¿no? Y que pues no tiene ni menos peso, ni menos rigurosidad, ni nada de eso, ¿no? Sino que es como también bastante válido, pero es como pues sí, un ejercicio quizás para desactivar las formas en las que nos comunicamos y que pues que algunas tienen que ser legítimas y otras no, pues no, ¿verdad? Entonces, bueno, es un tema que en el último año me ha llamado mucho la atención y me parece muy interesante que hagan ese taller para hackear esa clase de escritura como muy alineada, ¿cómo dice aquí? Como ¿qué? En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y los 16 días de activismo, pues el Museo de Arte Moderna invita a este taller virtual que es gratuito, prácticas activistas feministas en la escritura y etcétera. Entonces, bueno, ahí se los dejo por si a alguien le interesa y nada, pues me despido de ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias, Sara. Pues sí, de lo que se trata es de comunicar, ¿no? O sea, independientemente, me encanta porque justamente a mí me parece que el lenguaje académico a veces no da para comunicar, ¿no? Y por eso muchas, por ejemplo, muchas universidades ahora están probando herramientas más ligadas al arte, ¿no? Para poder comunicar aquello que la academia no puede comunicar por rigidez, ¿no? Entonces, de lo que se trata es justamente de hablar, ¿no? De lo que se trata es de compartir, de lo que se trata es de situarse, digamos, en un lugar en donde se puede hacer, ¿no? O sea, es decir, yo puedo hacerlo, porque me parece un ejercicio importante y que es un ejercicio también de resistencia, es decir, yo puedo hacer esto, ¿no? Yo puedo escribir, yo puedo publicar esto, yo sí puedo, ¿no? Porque, digamos, es un ejercicio de resistencia ante el desaliento continuo del no puedes, ¿no? Y me parece también importante eso, ¿no? Hackear un poco este modo académico para poder dar ese paso, ¿no? Y reconocer que lo que estamos haciendo es generar conocimiento. Este ejercicio, la sesión pasada y esta sesión sobre todo, en donde todas tuvimos voz, me parece un ejercicio profundamente académico, o sea, en el sentido de que generamos algo, ¿no? Creo que todas nos vamos a ir de aquí con ideas y con preguntas, ¿no? Que es lo más padre, ¿no? Que nos vayamos con preguntas de cómo podemos pensar en una educación feminista. ¿Qué mundo sería con una educación feminista, ¿no? Y qué obstáculos tendríamos y cómo por dónde podríamos empezar. Y creo que una manera
interesantísima y súper bonita de empezar sería reconociendo que esto que estamos haciendo ahora mismo con este diálogo es generar conocimiento y es generar conocimiento desde la educación y desde el feminismo. Y bueno, pues muchas gracias a todas y seguimos en comunicación. Bueno, pues yo quiero agradecer a todas. Edith está teniendo algunos problemas ahí en su computadora, pero bueno, para mí quisiera compartirles que para mí fue de verdad un placer enorme escuchar a cada una de ustedes. No saben, desde afuera, escucharlas, todas sus reflexiones, su mirada, sus pensares, sus sentires con relación a la temática. Me voy con muchísimos aprendizajes. Quiero agradecer a cada una de las participantes, a Carmen, a Sara, a Mariana, a Luz Helena, a Ceci, a Delia, a Mayra también que estuvo acá de oyente, también a la doctora Abril Saldaña. Y pues quiero decirles que me generaron, también quisiera compartirles brevemente algunas de las reflexiones. Sé que a lo mejor yo no estuve como en todo el proceso, pero me resonaron muchísimas cosas de las que ustedes estuvieron aquí compartiendo, ¿no? Sobre todo esta parte de cómo, bueno, hace tiempo fui a un foro en donde estuvo Raquel Gutiérrez y compartió una frase de verdad para mí bien importante, y justo cuando hablan ustedes como de estas alianzas o estos distintos tipos de feminismos, ¿no? Y cómo a veces entre nosotras, como en nuestra diferencia o distintas como formas de ser feminista, pues no estamos como muchas veces de acuerdo en como en ciertas luchas, por así decirlo, ¿no? Y ella dijo una frase que me parece súper importante, a lo mejor la voy a decir mal, pero es como yo la entendí, pero esta parte de cómo aprender, que nosotros feministas debemos aprender a gestionar estas distancias y también aprender a gestionar estas formas de juntarnos, ¿no? Que no nos aplastemos las unas a las otras en este sentido de no, mi visión y mi mirada de lo que es ser feminista es la correcta y la tuya no. Y esto que comenta Sara también, ¿no? De cómo nuestros contextos pues nos hacen, pues sí, moldear nuestra mirada, nuestro sentir. Y pues creo que estamos aquí todas por alguna razón, ¿no? Por esta lucha por nuestros derechos y sobre todo por nuestra dignidad como mujeres, como personas que somos. Entonces, pues les agradezco muchísimo. Ahora sí que si alguna otra quisiera compartir algo o lo dejamos hasta aquí. Abril, ¿tú cómo ves? Pues como ustedes quieran. Yo lo único que sí me gustaría decir es que muchas veces esta tensión entre mujeres, o sea, también es una trampa. O sea, también hay que pensarlo como, o sea, tener como cuidado un poco con la trampa del, ay, es que las mujeres feministas no se ponen de acuerdo entre ellas, ¿no? O sea, también es una trampa para mí de un sistema patriarcal. O sea, también muchas veces no nos ponemos de acuerdo justamente, no porque nosotras no nos pongamos de acuerdo, sino porque, digamos, las estructuras y digamos, la forma en la que se estructura la diferencia sexual allá afuera hace que esas tensiones ocurran y que no necesariamente sean nuestras tensiones, ¿no? Como tensiones entre mujeres, sino como son tensiones. Digamos, alguien puso la vez pasada en Facebook, me acuerdo, esta imagen de los cangrejos, ¿no? La típica imagen del cangrejo que se jala cuando el otro va subiendo, ¿no? Y dice algo así como, tengamos cuidado de juzgar a aquellos que actúan de la única manera que el sistema les permite actuar. Es decir, tengamos cuidado cuando digamos, bueno, es que esta gente que no se ayuda, ¿no? O algo así como estas feministas que nos echan la mano. No, vamos a ver más bien cómo está estructurado, ¿no? O sea, cuál es el efecto de esta opresión y cuál es el efecto de esta desigualdad y cuál es el efecto de... Y desde ahí entender, digamos, por qué un cangrejo jala al que está saliendo, ¿no? O sea, digamos, ¿dónde está la elección ahí? Que eso es una cosa también, la trampa de la elección en el feminismo es tremenda, ¿no? Las mujeres eligen hacer esto, las mujeres eligen ser una cosa u otra. Este cangrejo, digamos, elige realmente jalar al otro hacia abajo, o realmente es, digamos, la estructura, ¿no? Que hace que el cangrejo le jale al otro, ¿no? O sea, en realidad, o sea, lo que estoy tratando de decir es que también tengamos cautela cuando pensemos en las feministas como, digamos, mujeres que se molestan las unas con las otras o que no se ponen de acuerdo. Me parece que también es el efecto de una estructura que no nos permite estos lazos, ¿no? De una estructura
que cada vez, digamos, fomenta desde una lógica patriarcal la competitividad, la competencia, el individualismo, o sea, algo que finalmente no fomenta y no permite los lazos, ¿no? Los lazos humanos en general, pero también los lazos de alianzas entre feministas, entre ecologistas, entre ambientalistas, entre postcolonialistas y entre, digamos, los mismos movimientos, ¿no? Entonces, estas sutilezas, digamos, son importantes porque me parece que son importantes porque no solamente se explican por, digamos, tensiones en los feminismos o tensiones entre las mujeres, sino que son, digamos, más estructurales y bueno, que hay que tomarlas en cuenta. Pero bueno, yo creo que podemos terminar aquí, Melanie. Muchísimas gracias a todas. Terminamos y no terminamos porque yo también estoy muy dispuesta a trabajar en un escrito conjunto. Sí, Elena, Luz Elena, perdón. Ah, ya, es que como te digo que yo no sé usar estas cosas. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas y a todas, y nos vemos entonces pronto. Muchísimas gracias. Queremos agradecer también a las personas que nos estuvieron viendo en redes sociales. Y pues agradecemos también a todas las participantes. Las invitamos a que sigan participando en todas las demás actividades del Congreso de Educación Artística, el 6º Congreso de Educación Artística. Gracias por estar aquí, por el espacio. También gracias, Abril, por esta gran invitación. Ojalá y las compañeras todas se puedan sumar a esta elaboración de esta columna, porque es un ejercicio político verdaderamente importante y reivindicativo. Entonces, pues muchas gracias a todas y pues nos vemos en la siguiente y seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.